Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio». Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuántas veces hemos estado ahí, en la posición del leproso? El leproso tenía la opción de ir donde Jesús o no ir, y tomó la decisión de ir. Cada milagro de Jesús comunica algo que va más allá del milagro en sí. Vamos a reflexionar hoy las 3 enseñanzas de Jesús a partir de este Evangelio. Primero, lo busco. Si quieres, puedes sanarme. Segundo, Jesús me encuentra. Sí quiero. Y tercero, Jesús me sana. ¿Qué me pide, Señor? Primero, lo busco. Si quieres, puedes sanarme. La lepra era sinónimo de suciedad e impureza. Era una enfermedad incurable. Ahora ya tiene cura y aún se ve en algunos países. Esta enfermedad empieza con manchas en la piel que terminaban en heridas grandes casi a carne viva. También afecta la sensibilidad y produce debilidad muscular. Quien tuviera lepra, según la ley de Moisés, se consideraba impuro y se debía alejar de su familia, puesto que se creía que era altamente contagiosa y moría solo, o con otros leprosos. Además, nadie podía tener contacto físico con los leprosos, puesto que por contacto la impureza también se contagiaba. Hoy en día tenemos la lepra del alma, esa que nos ensucia y nos aleja de Dios y nuestra familia, que nos insensibiliza frente al dolor propio y ajeno y que debilita nuestro espíritu. Pensemos por un momento, ¿cuál es nuestra lepra hoy? Cuando le abrimos la puerta al pecado, le abrimos la puerta a la lepra del alma. Hay lepras que hemos aceptado como normales porque la sociedad nos ha mentido aceptándolas como normales. Es decir, hay enfermedades del alma que identificamos y otras que no. Un hijo que está empezando a vivir la sexualidad a temprana edad y lo ve como un juego. El rencor que va dividiendo las familias, la indiferencia y la falta de sensibilidad hacia lo que pasa con nuestros padres, abuelos o los mismos hijos. El permiso que nos dimos a nosotros mismos para actuar con deshonestidad en nuestro negocio o empresa. Vamos a cosas más simples, la adicción a las redes sociales. Esta lepra que separa esposos, padres de los hijos, a nosotros de Dios y que nos distrae de lo verdaderamente esencial. Y lo peor de todo, no reconocemos a veces que es algo malo. Entonces, ¿a qué lleva la enfermedad? Si no hay sanación, lleva a la muerte. Cuando el alma está enferma, se toman decisiones que van en contra de la vida tanto terrenal como eterna. Miremos, por ejemplo, una persona adicta a las drogas. Si no hay sanación a esta lepra, es posible que esta persona termine muy mal. Hoy cierra los ojos y pide al Señor que te ayude a identificar las lepras que están afectando tu alma y digamos al Señor: si quieres, puedes curarme. Digamos hoy que queremos que se haga su voluntad en nuestras vidas. Julio vivía con su esposa y su hijo. Llevaba una vida relativamente normal. Sin embargo, había un sentimiento que a veces modificaba su estado de ánimo, o más bien, el comportamiento hacia su madre. Alguna vez en una charla había escuchado que Dios nos amaba incondicionalmente y nos había creado para amar de esa misma manera. Y las heridas del alma ocurrían porque ese amor se distorsionaba cuando amamos o somos amados a través del cumplimiento de expectativas que nosotros mismos imponemos o que los demás consciente o inconscientemente nos imponen. Ocurrían 2 cosas.
Julio nunca se sentía suficiente para su mamá. Él sentía que para ella él nunca hacía nada bien. Por lo tanto, se sentía amado por su madre cuando cumplía ciertas condiciones. Entonces, de ese mismo modo, sentía que amaba a su madre. Y constantemente en su mente la comparaba con su suegra. Ese amor hacia su madre era a medias, y más bien se empezó a gestar un resentimiento hacia su madre que lo llevó a no solo evitar llamarla con frecuencia, sino a criticar cada cosa que decía, hacía o dejaba de hacer. En una confesión, el sacerdote le dijo que no podíamos pretender cambiar a nadie y que el cambio debe iniciar en nosotros. Allí entendió que debía ser sanado de la lepra de amar con condiciones. Entonces en su oración empezó a decir: Señor, si quieres, límpiame de esta lepra del resentimiento, de estos sentimientos hacia mi madre. He intentado en mis fuerzas, pero cada vez que hablo de nuevo con ella, siento que no soy capaz. Segundo, Jesús me encuentra. Sí quiero, queda limpio. Posiblemente en la época de Jesús había muchos leprosos, pero sanó a quien le buscó con un corazón humilde y a la vez valiente, como este leproso, dispuesto a aceptar lo que Jesús dispusiera. Es increíble ver cómo tantas personas que asistimos a misa, que oramos o que decimos creer en Dios, lo vemos a Él como última opción. Nos cargamos con nuestros problemas, con nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros mismos padres y familiares. Nos quejamos con otras personas de nuestra situación y pensamos que esto que vivimos no tiene solución o que podemos solos con eso. También ocurre que en oración le entregamos las cosas a Dios, pero luego ponemos nuestra esperanza en el riego que nos recomendó la vecina para salir de deudas en las que nos metimos sin pensar bien las cosas. Le pedimos a Dios que nos ayude, pero luego le hacemos caso a nuestros arrebatos y emociones impulsivas que terminan haciendo más daño. Decimos que confiamos en el Señor y en su voluntad para salvar nuestro matrimonio, pero cuando nos llama a cambiar nuestra actitud, allí vemos todo perdido porque no estamos dispuestos a cambiar. Creemos que eso es tarea del otro. O seamos honestos, sí queremos, pero muchas veces nos gana nuestra emocionalidad porque lo intentamos solos, con el plus también de que a veces lo queremos todo fácil. El leproso no tenía nada que perder. Ya lo habían rechazado e insultado mucho. Si quieres, puedes curarme, dijo. Si Jesús decía que no, su situación seguiría igual. Y si decía que sí, ¿por qué no creer? Pues decidió confiar su sanación a la voluntad de Jesús, quien se puso a su nivel. Lo tocó cuando nadie podía tocar a un leproso y luego le dijo: sí quiero, queda limpio. Cierra tus ojos y piensa en tus lepras. Y dile a tu Señor: si quieres, puedes curarme. Puede que lo que sientas involucre a otras personas, pero Dios quiere trabajar con nosotros mismos primero, antes de trabajar con los demás. Muchas veces pensamos que los demás deben cambiar primero para luego nosotros cambiar, cuando es realmente todo lo contrario. Julio había descubierto que tener a Jesús en su vida le daba mucha paz, incluso en los momentos más difíciles. Pero ese sentimiento hacia su madre, cada vez que hablaba con ella, que cada vez eran más pocas veces que lo hacía, porque cada conversación le robaba paz. Sentía que no solo no era correcto seguir anidando esa forma de ver a su madre, sino que pensaba en cómo las veces que se sentía así, se sentía mal con Dios. A su madre no la podía cambiar. De hecho, ella había sido muy valiente. Lo había sacado a él y a sus hermanos adelante, sola. Había sufrido mucho con los maltratos de su padre y de hecho ella había sembrado a Dios en su corazón. No de manera perfecta, pero fue ella quien desde niño lo llevaba a la iglesia. Decidió entonces en oración todos los días pedirle al Señor que sanara la relación con su madre. Un día en su oración frente al Santísimo y pidiendo intencionalmente por la relación con su mamá, pensaba en su abuela. Ella se portaba muy bien con los hijos que parecían tener una vida económica estable y también con aquellos que parecían estar bien según sus expectativas. Su mamá era como su abuela. Quizás su madre tampoco se sentía suficiente frente a su propia madre. Y tal vez fue la forma como aprendió a amar. Pensó en el amor de Dios.
el amor incondicional que nos pide ser santos, pero no porque nos ame en la medida en que seamos santos, sino porque sabe que amándolo, usaremos el libre albedrío que Él mismo nos dio para decirle sí a Él. Y diciéndole sí a Él, le decimos sí a la vida con Él. Y estaremos bien. Y como todo padre bueno, estará tranquilo porque sus hijos están bien. Pensó de nuevo en su madre y lo inundó un sentimiento de compasión. Tal vez su madre sintió lo que él estaba atravesando, pero se acostumbró a vivir con ello. Luego sintió amor y le pidió perdón a Dios. No pudo evitar las lágrimas. Por primera vez en muchos años pensó en su mamá sin resentimientos. Jesús respondió en ese momento: sí quiero, queda limpio. Tercero, Jesús me sana. ¿Qué me pides a cambio, Señor? En muchos de los milagros que leemos en los evangelios vemos cómo después de estos Jesús les pedía algo a quienes habían sido sanados. A unos les pedía no decir nada, a otros dar testimonio, a otros a seguirlo y a otros a levantarse e irse. Al leproso, una vez fue sanado, le pidió presentarse al sacerdote y entregar la ofrenda que mandó Moisés. Es decir, los leprosos que se sanaban debían llevarse al sacerdote para ser purificados. El sacerdote examinaba al enfermo y si la lepra había desaparecido, ordenaba que se siguieran ciertos pasos para la purificación. ¿Qué nos pide el Señor hoy? Es posible que Él ya esté trabajando en nuestra sanación, pero Él también necesita ver qué tan dispuestos estamos a aceptar y a seguir su voluntad. Pidamos al Espíritu Santo que nos muestre la respuesta y nos ayude a hacer lo que Él nos pide. Julio después decidió ir a ver a su mamá sin esperar nada de ella. Solo quería verla y abrazarla. Decidió ir con una actitud tranquila, puesto que su mamá podría inquietarse por su cambio de actitud tan repentina. Su mamá seguía siendo la misma. A veces, cuando él iba a visitarla, ella permanecía mucho tiempo en el celular o no le prestaba atención. Ahora, en lugar de verla a través de sus expectativas, decidió simplemente amarla sin compararla o criticarla. Y cuando en su corazón sentía tristeza por alguna expectativa insatisfecha aflorando, intensificaba la oración por la relación con su madre. Y más de una vez tuvo que confesar lo mismo. Pero Dios poco a poco le fue dando la gracia para que esta aceptación costara menos. Su madre lo amaba mucho y así Julio empezó a verlo también a medida que sentía que Dios cambiaba su resentimiento por gratitud. Dios quiere sanarte. Pídele. Si quieres, puedes sanarme. ¿Qué quieres de mí, Jesús? Oración. Señor, hoy venimos como el leproso con las vendas puestas, heridos y débiles. Reconocemos que el pecado nos enferma, nos aleja emocional y a veces físicamente de nuestra familia. Si quieres, Señor, sánanos de la lepra del rencor, del resentimiento, del egoísmo, de los vicios, de las adicciones. Y muéstranos a través del Espíritu Santo qué pides de nosotros. Ayúdanos a confiar en ti y a serte fiel. Madre Santa, llévanos de tu mano a tu corazón y al corazón de tu Hijo para sanar todas las lepras del alma y del cuerpo. Amén. Comparte este Evangelio y sé emisario de la palabra del Señor en las familias. Dios te bendiga. ¿Cuál es esa lepra por la que estás pidiendo sanación? Cuéntanos en los comentarios y nos unimos en oración por tu intención.